¿Qué tal mi gente? Dios los bendiga. Una vez más su amigo Alex Drales. Esta vez vamos a aprender a hacer los patrones del coco de la gorra camionera o beisbolera. Y también vamos a aprender a hacer los patrones de la visera, sea plana o ovalada. Así que sin más, nos vamos para el tutorial. Ok mi gente, para este tutorial vamos a utilizar un hoja de block normal. Aquí la doblé. Vamos a aprovechar que ya está marcada con el doblez. Utilizaremos esta regla, este lápiz y 1 metro y obvio tijera para cortar. Y de una vez medimos 18 centímetros de abajo hacia arriba. Centímetros y dejamos medio arriba. Marcamos 8.5 de abajo hacia arriba y 4 centímetros con 8 milímetros hacia la derecha. Aquí en la parte de abajo vamos a dejarle 5.5 o 5 centímetros y medio. Y acá vamos a colocar una curva desde este punto hacia arriba de esta manera. Luego otra curva desde el mismo punto que marcamos hacia arriba hacia abajo. Aquí está listo. Primer patrón. Vamos a sacar dos patrones iguales a este. Ojo que con este patrón se sacan 4 piezas, que son la parte delantera y la parte del medio. Tengan ese dato presente. Con un solo patrón sacan 4 piezas. Y con este mismo patrón sacaremos la pieza de atrás. Usaremos la mitad de la hoja. Y aquí vamos a marcar uno igual. De este lado hacemos esto. Vamos a aumentarle desde este punto hacia la derecha 1 centímetro con 3 milímetros. Y de ahí hacia adentro 3 centímetros y medio o 3.5. De este punto hacia arriba nos guiamos con esta línea. Vamos a marcar 8 centímetros. Que quede a la misma distancia. Luego desde este punto marcamos una curva hasta este punto. De esta manera. Y luego sacamos otra curva en estos dos puntos. Esta curva es la abertura de la gorra que va en la parte de atrás. Listo. Y cortamos. Aquí le sacamos un poquito acá hacia la derecha, como 2 milímetros. Listo, y aquí tenemos el patrón del coco de la gorra camionera o beisbolera, como le quieran llamar. Muy bien, ahora vamos a sacar el patrón de las viseras. Y quiero enseñarles algo. Con cualquier visera que consigan pueden hacer su patrón. Así como yo les voy a enseñar, les va a quedar fácil hacerla. Yo lo voy a hacer con esta visera plana. Y esto aplica también para cualquier visera, así sea ovalada. Le dejamos 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio. Marcamos. Aquí le aumentamos esto. Aquí tenemos la parte de abajo.
Para sacar el patrón de la parte de arriba, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el que ya hicimos, colocamos la visera, dibujamos otra igual. Puedes aumentarle 1,5 centímetros acá de cualquiera de los dos lados. Solo voy a aumentar de este lado 1,5 centímetros o 1,5 centímetros. Y aquí vamos a rodar la visera, la vamos a desplazar hacia este lado, que no pierda figura acá arriba. Miren la figura que deja, y aquí dibujamos y terminamos. Aquí tenemos el patrón de la parte de abajo y el patrón de la parte de arriba. Si eres nuevo, por favor suscríbete, dale a la campanita, y si te ha gustado este patrón, regálame un fuerte like. Cuando hagas tu gorra, por favor regálame tu comentario cómo te quedó la gorra. Sígueme en Instagram como ale_drales. En la descripción del video dejaré el link que te dirigirá directamente. Suscribirse a este canal es muy fácil, solamente toca donde dice suscribirse, luego tocas la campana y donde dice todas, que es la de arriba, la tocas para que no te pierdas este próximo tutorial de esta gorra que va a estar súper buenísima. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.